Compatriotas venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. En los distintos componentes, los 4 componentes de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Aviación, el Ejército y la Guardia Nacional, la situación general es desastrosa. Nunca como antes hubo tantas condiciones para una rebelión general. Los politiqueros de la MUD, encabezados por el delator Borges, y los otros antimilitares que disfrutan generando toda clase de desprecio sobre los hombres de uniforme, sin entender la clara diferencia que existe entre la casta de vagos y maleantes de las altas esferas de esa clase militar narcotraficante y el grueso de los soldados, sargentos, oficiales subalternos y oficiales superiores, nada tienen que ver con lo que ha venido configurándose como una élite de delincuentes al servicio del Estado totalitario cubano. Lo que llevó a la operación David de la Brigada Blindada de Paramacay en Valencia está más vivo que nunca. Más aún, la situación es desastrosa en las Fuerzas Armadas. Cuando usted debe comer arepas con sardina o caraota con sardina día tras día, usted empieza a dudar sobre que el tal Padrino y el otro vago y maleante, el tal Ceballos, no son otra que una cáfila de ladrones que hipócritamente defienden supuestamente los componentes que están bajo sus órdenes y no hacen otra cosa que depararles privaciones, humillaciones, hambre y toda clase de reglamentaciones inhumanas, contrarias incluso a las leyes militares, la CEOFAN, etcétera, que por ejemplo prohíbe a los guardias andar en moto. Los ponen a recoger alimentos en los comercios y cuando les va mal por algún reclamo, entonces ponen preso a los guardias que exigieron a esos comerciantes que colaboraran para ver qué comen en los cuarteles. Es la propia ley del embudo. La alta oficialidad son vagabundos que creen tienen esclavos a los cuales pueden humillar con toda clase de mandados y de exigencias a la población, y luego la población que desprecia al componente armado por ser sencillamente vistos como los agentes de la dictadura, los agentes de los privilegios y del abuso, entonces se lavan las manos estos paniaguados de los altos mandos. Amigo, ser soldado no es solo ser privilegiado, chavista. Ser soldado también es para muchos, también para los oficiales de menor graduación o subalternos y oficiales también de alta graduación, muchos de ellos, es una penalidad cotidiana, porque ser militar bajo el chavismo es sufrir el descrédito de pertenecer a la principal fuerza de sostén del régimen madurista, diosdadista, y al propio tiempo tener que ser los ejecutores de todas las maldades que se le ocurren a los mandos militares de alta graduación narcotraficante contra ese mismo pueblo, al que tratan de posar como sus defensores mientras no son capaces de defender las más elementales condiciones de vida en los cuarteles donde se sufre hambre pareja, el robo consuetudinario de las prendas militares que se les niegan a los soldados y que son vendidas por toda clase de absolutos delincuentes que controlan la proveeduría militar. Amigos, esta situación va a estallar. De hecho, hay una situación en el componente armado de la Guardia y en cada uno de los otros componentes que puede ser esta vez mucho más grave que lo que ocurrió en la Brigada Blindada. ¿O es que ustedes creen que está acomodada la situación en las bases, en los cuarteles militares? No, mis amigos, la situación es peor que después de la Operación David. Y hay algo que la gente desconoce. La gente adentro de los cuarteles está más irritada, más indignada y es hoy mucho más solidaria con los que se levantaron ese día que en aquella fecha cuando
Parece, todo indicaba el final de esa cúpula militar narcotraficante del propio gobierno, de Maduro, de Ceballos, de Reverol, etcétera, y por supuesto encabezados por el bandido Maduro, el bandido del Alzheimer y el bandido Cabello, y sin embargo se salieron con la suya, evitando por cuestión de horas que estallara todos los componentes armados. Yo he hablado con los oficiales que estuvieron en esa operación y les he dicho que si se hubieran aguantado un poco, otra fuera la historia de Venezuela. Sin embargo, ellos no querían una confrontación sangrienta interna. Ellos querían un acto ejemplar que permitiera calibrar ese enorme descontento que existe. No querían el derramamiento de sangre y siguen insistiendo que no quieren una confrontación fratricida que genere muchos cadáveres, como sí hubo a pesar del comportamiento de los alzados, aunque sí hubo una ruma de decenas de cadáveres producidos por los tiros de francotiradores desde las adyacencias que disparaban sobre todo el que se moviera en los patios y en las vías internas por donde se movilizaban. Amigo, muy poco se ha dicho, se ha escrito sobre lo que ocurrió en esa brigada blindada de Valencia. El grueso de los problemas no solo siguen igual, sino que han empeorado seriamente y que fueron los que llevaron al alzamiento y a la simpatía general en muchísimos soldados y sargentos y oficiales subalternos y superiores para esa acción que ha merecido para el gobierno el pánico de la alta oficialidad. Ellos creían que todo terminaba ese día. No hallaban cómo reaccionar. El padrino andaba abajo de la cama. Todas las altas esferas de la oficialidad militar estaban temblando porque se temía lo peor. Pues bien, síganlo temiendo porque está viva la rebelión militar y se abrirá paso y volverán los mejores días en que los soldados, en que los sargentos, oficiales, subalternos y superiores podrán ser reivindicados por la sociedad civil que sabrá identificar a quienes nos ayuden contra esta plaga gubernamental, agentes del gobierno castrista, y los soldados que podrán ayudarnos a liberarnos de este estado de opresores y de narcosoles. Este Estado que deberá salir por la fuerza de las armas, incluso con ayuda extranjera de las Fuerzas Armadas de Colombia, de Estados Unidos, de Brasil, de quien quiera apoyarnos, porque necesitamos barrer esta mugre de que han dañado a las Fuerzas Armadas, esta mugre que ha hecho de las Fuerzas Armadas una organización de indeseables. Pero nosotros sabemos distinguir lo que son los militares que podrán ayudar a los venezolanos a emanciparse y lo que son las plagas de los Diosdado, de los Padrinos, de los Reverol, de toda esa caterva de ampones. Pues bien, amigos, creo que va llegando los días en que empecemos a balancear las verdaderas fuerzas internas en las Fuerzas Armadas. Los que coman arroz con sardina de un lado, los que pasan hambre de un lado, los millonarios, estafadores, contrabandistas y sinvergüenza del discurso oficial del madurismo diosdadismo del otro lado. Allí va a haber una confrontación, eso es indudable. Saludamos con orgullo la solidaridad de los militares honestos con la causa de la nación toda, contraria a este gobierno castrista, y tengan ustedes la seguridad que aquellos oficiales que den un paso al frente en los próximos episodios tendrán, por supuesto, nuestra solidaridad militante. Les habló Alberto Franceschi.